Se aplica un voltaje de corriente alterna de 110 volt y 200 Hz a un circuito serie de un resistor de 100 ohm y un capacitor de 15,9 microfarad. Calcular Z, teta, I, V sub R, V sub C, P, Q y S. Dibujar el diagrama de fasores. Solución. Con un esquema representamos el circuito. La fuente de voltaje tiene 110 volt a 200 Hz. La resistencia tiene 100 ohm y la capacidad del condensador es 15,9 microfarad. Calculando Z o la impedancia del circuito. Este circuito, como está en serie, la impedancia se calcula sumando la resistencia más la reactancia capacitiva, pero como son fasores lo tenemos que elevar acá al cuadrado. La reactancia capacitiva lo elevamos al cuadrado y a esta suma le sacamos la raíz cuadrada. Entonces el valor de la resistencia nos han dado, lo tenemos acá, que son 100 ohm, y el valor de la reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por el valor de la capacidad del condensador. Calculando la reactancia capacitiva, esto es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia, pero la frecuencia nos han dado y lo tenemos acá, son 200 Hz, por el valor de la capacidad del condensador, que lo tenemos acá, que son 15,9 microfarad, y donde resulta que la reactancia capacitiva es igual a 50,05 ohm y la reactancia capacitiva tiene signo negativo. Reemplazando valores en esta fórmula para calcular la impedancia, tenemos que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia, pero la resistencia son 100 ohm y esto elevado al cuadrado, más la reactancia capacitiva, que lo tenemos acá, que son menos 50,05 ohm. Acá reemplazamos menos 50,05 ohm elevado al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada, de donde resulta que la impedancia es igual a 111,83 ohm. Calculando teta. Teta también es el ángulo de la impedancia. La impedancia lo podemos representar con el triángulo de impedancias. A la resistencia lo representamos con un fasor horizontal y esto será pues 100 ohm, es el valor de la resistencia, y el valor de la reactancia capacitiva lo representamos con un fasor vertical en este sentido. Entonces aquí tenemos la reactancia capacitiva, que es igual a menos 50,05 ohm, y el valor de la impedancia total lo representamos con la hipotenusa de este triángulo. Entonces aquí tenemos la impedancia, que es igual a 111,83 ohm, y el valor teta está formado por el fasor de la resistencia, que está horizontal, y el fasor de la impedancia. Lo encontramos acá al ángulo teta. Tangente de teta es igual a la reactancia capacitiva, que lo tenemos acá, entre la resistencia, que lo tenemos acá.
Reemplazando valores, la reactancia capacitiva es menos 50,05 ohm y la resistencia es 100 ohm. El ángulo θ es igual al arco tangente de θ de menos 50,05 entre 100, ya que aquí ohm con ohm se simplifica, y donde resulta que θ es igual a menos 26,59 grados sexagesimales. El ángulo θ es igual a menos 26,59 grados sexagesimales. Calculando I. I es la corriente total del circuito que está saliendo de la fuente y lo encontramos acá, pues. Por acá estará la corriente I. Esta corriente I va a recorrer por la resistencia y por el condensador, ya que es un circuito conectado en serie. Aplicando la ley de Ohm, la intensidad de la corriente en el circuito es igual al voltaje, que son 110 volt, entre la impedancia total, pero la impedancia total ya lo hemos calculado, lo tenemos acá, que es igual a 111,83 ohm, y donde resulta que la corriente I es igual a 0,9836 amperes. Calculando B sub R y B sub C. Por la ley de Ohm, B sub R, el voltaje en la resistencia, es igual a la intensidad por el valor de la resistencia. B sub R es igual a la intensidad, que vale 0,9836 amperes multiplicado por 100 ohm. Y donde resulta que B sub R es igual a 98,36 volt. El voltaje en el condensador es igual a la intensidad por la reactancia capacitiva. El voltaje en el condensador es igual a la intensidad, pero la intensidad en el circuito es de 0,9836 amperes por el valor de la reactancia capacitiva, que son menos 50,05 ohm, donde resulta que el voltaje en el condensador es igual a 49,23 volt negativos. Calculando P. P es la potencia activa que se consume en la resistencia y se calcula como la potencia es igual a intensidad de la corriente del circuito elevado al cuadrado por el valor de la resistencia, y esto es igual a la intensidad es 0,9836 amperes elevado al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia, que son 100 ohm, y donde resulta que la potencia activa es igual a 96,75 watts. La potencia activa se da en watts. Calculando Q. Q representa la potencia reactiva del circuito. Q es igual a la intensidad del circuito elevado al cuadrado por la reactancia capacitiva, y esto es igual a la intensidad del circuito, que es 0,9836 amperes elevado al cuadrado multiplicado por la reactancia capacitiva, que es igual a menos 50,05 ohm, y donde resulta que Q es igual a 48,42 volt ampere reactivo, ya que la potencia reactiva se da en var, y esto es negativo, ya que es la potencia reactiva capacitiva del condensador. Calculando S. S representa la potencia aparente o total del circuito.
S o potencia total del circuito es igual a la intensidad al cuadrado por la impedancia del circuito. Entonces S es igual, la intensidad del circuito es igual a 0,9836 amperes multiplicado por la impedancia del circuito, que son 111,83 ohm, y la corriente está elevado al cuadrado. Entonces resulta que S es igual a 108,19 volt ampere. La potencia total se da en volt ampere. Dibujando el diagrama de fasores. Como el circuito está en serie, tomamos como referencia la corriente y lo representamos con un fasor horizontal. Entonces aquí estará el fasor de corriente y este será la referencia. El voltaje que está en la resistencia está en fase con la corriente. Entonces aquí está el voltaje en la resistencia. Y el voltaje que está en el condensador está atrasado en 90 grados respecto a la corriente. Y aquí estará el voltaje en el condensador. Y el voltaje total estará siendo representado por este fasor, que es aquí los 110 volt. El ángulo que hace el fasor de voltaje de la resistencia con el voltaje total, que lo encontramos acá, este ángulo, es igual a este ángulo que lo tenemos aquí, que son menos 26,59 grados sexagesimales. Podemos decir que en un circuito capacitivo la corriente adelanta a la tensión de entrada. Si observamos el diagrama de fasores, el voltaje de entrada está acá y la corriente de referencia que hemos tomado está acá. Entonces la corriente está adelantada con respecto al voltaje de entrada en este diagrama fasorial.